Dice así la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oremos una vez más. Gracias, Señor, gracias por este momento donde leemos tu palabra. Hemos cantado, alabado tu santo nombre. Llegamos ante ti en oración y en súplicas, pidiendo tu bendición, que esta tu palabra, al ser predicada, expuesta, traiga bendición a tu pueblo, salvación a los perdidos. Que podamos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, poniendo en práctica lo que aprendemos de tu palabra, recibirla, Señor, con disposición, con corazones humildes. Concédeme, Señor, sabiduría para expresar con claridad la enseñanza de este texto y las aplicaciones oportunas para todos nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces llegamos a este precioso texto de la palabra del Señor. Estamos viendo en estos sermones el ministerio de Juan el Bautista. Hablamos en el domingo pasado acerca de este testimonio que daba Juan el Bautista y llegamos ahora a este momento del encuentro. Finalmente se encuentran. Y dice el versículo 29, el día siguiente a lo que habíamos anunciado antes, cuando aquellos religiosos, fariseos, líderes en Israel mandaron a preguntarle a Juan el Bautista si era el Cristo, y él confesó, dice la Escritura, que no era el Cristo. Ese día él dijo que era la voz de aquel que anunciaba en el desierto: preparad calzada para el Señor, el camino para el Señor. Y obviamente él estaba anticipando la llegada del Mesías, y ese momento iba a acontecer, y este era el momento en la providencia de Dios, el momento oportuno para que el Mesías se manifieste. Qué interesante, hermanos, es considerar cómo los eventos en este mundo van desarrollándose de acuerdo a la providencia divina. Muchas veces no somos conscientes de estas cosas, pero hay pasajes como este que nos hablan, nos muestran que es el Señor el que va cumpliendo todo aquello que tiene explícitamente determinado en su sola y santa voluntad. Lo manda Juan el Bautista a preparar el camino para el Señor, y este da testimonio de Cristo, aún aquellos que se oponían al ministerio de él y se van a oponer luego al ministerio de Cristo, y ahora llega el momento en el cual el Señor se presenta a él. Y sabemos que eran familiares, ¿verdad?, por el parentesco entre María y Elizabeth. Sin embargo, es posible que no se hayan visto en el tiempo de su infancia hasta este momento. Y nos dice allí que al verlo Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué frase tan importante, tantas veces citadas y tan necesarias para cada uno de nosotros. He aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Hermanos, necesitamos entonces en esta frase considerar y meditar acerca del Cordero de Dios. Por eso cantamos himnos que tenían que ver con el Cordero de Dios. Cuando uno busca en la Biblia acerca de las menciones que hay de los corderos, encontramos allí, ya en el inicio, cuando Dios le manda a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Obviamente esto tiene una gran connotación profética y apuntando a Cristo, ¿verdad? Pero nos relata allí el Génesis que habló Isaac a Abraham, su padre, cuando le dijo: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y ese padre, con ese gran dolor en su corazón, pero sabiendo que tenía que ser fiel a aquel que lo había llamado y tenía que estar dispuesto aún a renunciar a lo que más quería, porque sabía, dice la Biblia, que Dios era poderoso aún para levantar a Isaac de la muerte. Él dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Y saben qué es lo que estamos leyendo, hermanos, en San Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista lo ve venir y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Que Dios había provisto a la humanidad el Cordero para el holocausto, para la salvación. La segunda mención aparece en Éxodo capítulo 2, cuando le dijo Dios: hablad a la congregación de Israel diciendo: en 10 días de este mes cada uno tomará un cordero según sus familias de los padres, un cordero por familia. Y la instrucción del cordero pascual, recuerdan, el cordero que debía ser sacrificado, quemado, consumido, comido por los pertenecientes al pueblo de Israel, y la sangre untada allí en los postes, en el dintel, para que no cayera el juicio sobre esos hogares. Sabemos que allí fue la muerte de los primogénitos del pueblo de Egipto. Y obviamente este cordero pascual, algo que pasa a ser luego en la ley una ceremonia y un sacrificio que debía ser observado, ¿verdad?, de manera periódica, también hace alusión a ese cordero que venía a este mundo para morir en nuestro lugar, para cargar nuestros pecados. Y hay varias otras menciones en el Antiguo Testamento que no son menos importantes. Por ejemplo, el cordero era un elemento básico en el sistema de los holocaustos. Se ofrecía desde el tiempo del tabernáculo y del templo un cordero como ofrenda quemada continua cada mañana y cada tarde. También en el día sábado, en el Sabbat, era doble la ofrenda. Se ofrecían y se sacrificaban corderos también el primer día de cada mes, durante los 7 días de la Pascua. Se sacrificaban corderos en las fiestas de las semanas, en las fiestas de las trompetas, en el día de la expiación y en la fiesta de los tabernáculos. Piensen entonces, hermanos, cuán importante era esta frase y esta referencia a este animalito, ¿verdad? Cuánta figura y contenido había detrás de esto para los israelitas. Nosotros escuchamos: he aquí el Cordero de Dios, y no es para nosotros el mismo significado que era para ellos, porque nosotros con costo vemos un cordero. Pero ellos veían los corderos que eran llevaban los corderos al tabernáculo, al templo, a las ofrendas. Olían cada vez que esas ofrendas eran consumidas, la carne de los corderos. Veían cuando en el día de la expiación se realizaba el acto de la expiación y los pecados eran figurativamente impuestos sobre ese cordero. Vamos a meditar en esto. Incluso los corderos eran aceptados en el sacrificio ceremonial de la purificación después de que una mujer daba luz. Tenían que llevar un cordero. ¿Recuerdan lo que pasó en el nacimiento del Señor Jesús? Si eran muy pobres, ofrecían 2 tórtolas y un palomino. En ese caso el cordero era Jesús, ¿verdad? Por eso también
pareciera ser que en la providencia de Dios quedó reflejado con claridad de que no había allí dos corderos juntos. También cuando alguien era purificado de su lepra, ofrecía un cordero, esta idea de limpieza, de restauración asociada al sacrificio. Entonces, pensemos, ¿qué aprendemos de esta figura o esta idea de un cordero? Y aquí reflejado, aplicado a la persona del Señor Jesucristo. Podemos pensar en la perfección de Jesús, en la pureza de Jesús. El cordero que tenía que ser ofrecido era un cordero sin mancha, sin tacha, sin defecto alguno, si no, no era apto para el sacrificio. El Señor Jesucristo fue sin pecado, no hubo maldad en Él, no hubo engaño, no hubo falta en Él, por eso fue el sacrificio apropiado. También hay un cuadro claro al pensar en un cordero de la humildad o de la mansedumbre. Por eso el profeta Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No es como otros animales que cuando son llevados al matadero van haciendo allí un escándalo, ¿verdad? Y moviéndose. No, va sumiso, va tranquilo, y así fue Cristo a la cruz. Y este cuadro lo toma el profeta Isaías y lo aplica a Jesucristo. Pero en tercer lugar también, muy importante, como hablábamos en la mañana, esta idea innegociable del Evangelio de que en la muerte de Cristo está la doctrina y la enseñanza de la sustitución y la expiación. O sea, sustitución porque Jesús murió en el lugar de nosotros y debemos entender esto correctamente. Algunas personas pueden tropezar, y este era mi mal entendimiento, mi tropiezo cuando yo era un niño, ¿verdad? Yo decía, bueno, pero si es que Jesús murió en mi lugar, si yo hubiera muerto, lo que me correspondía a mí era morir en la cruz, y no es esa exactamente la analogía. Lo que me corresponde a mí como cualquier pecador es ser condenado en el infierno para siempre. ¿Por qué entonces Jesús murió en la cruz? Porque Él era la ofrenda aceptable. Yo no podía hacer ofrenda para mi propia salvación, porque yo soy pecador como todos ustedes, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Entonces necesitamos entender también que para los judíos esta idea de sustitución y expiación estaba bien graficada en la ceremonia de la expiación. Este era un acto por medio del cual había un sacrificio y se buscaba ser agradable a Dios, ser propicio a Dios, satisfacer la justicia de Dios, no en las propias obras, sino en ese sacrificio. El Antiguo Testamento nos hace entender que los sacrificios eran necesarios porque Dios estaba airado contra el pecado. Y se hacía ese sacrificio con el propósito de apaciguar esa ira, de ponerlo en una disposición favorable hacia nosotros, de que Él sea propicio. De hecho, algunos de ustedes que han estudiado el tabernáculo y saben del arca del pacto, conocerán que la cubierta o la tapa del arca del pacto se llamaba el propiciatorio. ¿Por qué? Porque era allí donde la sangre era derramada. Entonces el hombre reconocía su culpa y trataba de expiarla. Pero ¿cómo debía hacer para expiarla? Debía cumplir con el ritual del sacrificio. Ahora, alguien lo podía hacer de una manera incorrecta, pensando de que por el cumplimiento de ese ritual era su limpieza y confiando en su propia obra, o alguien lo podía hacer con fe diciendo, es por la obra de Dios que está cargando el pecado sobre alguien que no lo merece, y eso entonces hacía alusión a Cristo. Entonces en el sacrificio la idea es que la víctima era cargada con el pecado, el que era inocente sufría el castigo del pecado y Dios tenía una disposición favorable hacia el pecador. La idea de la palabra expiación en el Antiguo Testamento tiene que ver con cubrir. Cubrir, ¿qué era lo que se cubría? Se cubría el pecado.
Y Dios tenía una disposición favorable hacia aquellos que estaban manchados por el pecado, pero por medio de ese sacrificio se cubría el pecado. Entonces, en el ritual del día de la expiación, primero, el sacerdote debía ofrecer un sacrificio por él mismo, porque como él tenía pecado, él no podía ser mediador de los hombres. Entonces él ofrecía un becerro en ofrenda por el pecado de él y de su familia. Y después de hacer eso, entonces estaba apto para poder hacer un sacrificio en favor del pueblo. Entonces, la sangre debía ser esparcida sobre el arca del pacto. Dice que luego Aarón traía 2 machos cabríos, uno era para el sacrificio a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados, y su sangre era rociada en el propiciatorio. Pero había otro animal, el macho cabrío, que era utilizado como chivo expiatorio. De ahí esa frase que se conoce tanto hoy, ¿verdad? Es decir, como un chivo expiatorio, una salida. Ese era aquel al quien culpaban o sobre quien se colocaban de manera figurativa todos los pecados. Se tomaba ese animal, Aarón ponía las manos sobre la cabeza, confesaba la rebelión del pueblo, la maldad de los hijos de Israel, y se enviaba ese animal hacia el desierto. Y ese animal se perdía en el desierto. Y era la idea de que todos los pecados eran llevados por ese animal afuera de la ciudad, y ese animal moría cargando sus pecados. Ahora ven ustedes, en medio de todo este ritualismo, ¿cuánta figura hay que apuntaba a Jesucristo? ¿Es Jesucristo la ofrenda? ¿Es el animal que es sacrificado? ¿Es su sangre la que es derramada sobre el propiciatorio para que Dios sea propicio a nosotros? ¿Y es también Él el animal sobre el cual se imputa el pecado? Figurativamente, el animal, el cordero, se imputa el pecado sobre Cristo y es enviado afuera de la ciudad para padecer. Cristo dice que fue sacado fuera de la ciudad y el pecado fue colocado sobre Él. Entonces, hermanos, hay 2 enseñanzas muy importantes aquí. Primera es que Jesús está cargando el pecado nuestro. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es bastante gráfica la idea esa del libro del peregrino de John Bunyan, cuando tiene esa gran bolsa sobre sus espaldas que va cargando sus pecados, y cuando llega a la cruz de Cristo esa bolsa de pecados se le cae. Pero podemos pensar figurativamente también que Dios quita esa carga, ese peso de nuestras espaldas y lo coloca sobre Cristo. Y es Cristo el que recibe el castigo, la ira de Dios allí en la cruz. Entonces, la primera idea es Jesús cargando nuestros pecados. La segunda es Jesús sufriendo por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y todo esto que estamos hablando ahora mucho tiene que ver con lo que decíamos en la mañana. El Evangelio es doctrina, hermanos. Esa doctrina debe ser comprendida y entendida. Alguien no puede tener salvación si no está entendiendo esto, que Cristo cargó su pecado. Usted tiene que entender sus propios pecados. Quizás no pueda tener un gráfico completo, un detalle completo de todos sus pecados. Si alguien le pregunta cuáles son sus pecados, puede ser que vengan a su mente 1, 2, 3 de sus peores pecados. Pero créame que Dios sí lo tiene bien en claro y sabe cuántos son, y son muchos. Muchos más de los que usted recuerda. Y esos pecados son los que nos condenan. Son aquellos que están sobre las espaldas de los que aún no han tenido el perdón.
y son los que los mandan al infierno. Y usted necesita que Dios los cargue, que Jesús sea su Salvador. Y aquí está, dijo Juan, el Cordero de Dios. Y créame, hermano, o amigo que usted está aquí, si usted aún no tiene salvación, crea que la palabra de Dios es viva y eficaz. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y puede ser eso real para usted hoy, decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pueden caer la venda de sus ojos y usted puede decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean lo que nos dicen estos textos. Primera de Juan 2:2. Leo para ustedes, si gusta lo busca, si no, escuchen. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y eso quiere decir, toda persona en todo lugar que escucha el mensaje del Evangelio, que se reconoce pecador, que atiende al llamado, haya en Cristo propiciación. Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo cumplió la propiciación de nuestros pecados. Significa que Dios es propicio a nosotros, ya no está más enemistado con nosotros, ya no tiene iras para derramar sobre nosotros, porque fue satisfecha su justicia en Cristo. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquel pobre arrepentido que clamaba, Dios, sé propicio a mí, pecador, y golpeaba su pecho y se reconocía sucio, contaminado, inmerecedor. Por fe en Cristo Jesús es hecho propicio. Porque Cristo nos hace aceptos delante del Padre. En Él somos aceptados como hijos de Dios. Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y noten lo que dice Hebreos a la luz de lo que recién meditábamos de los sacrificios. Dice así, versículo 11. Capítulo 10, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por eso decíamos que la palabra expiar era cubrir. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. No lo cubre como lo hacían esos animales. No es algo temporal. Él satisface completamente la demanda de Dios. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y entendamos qué es lo que significa esto, porque alguien pudiera decir, bueno, Cristo fracasó entonces, porque si uno mira este mundo de ahí, lo que hay en este mundo es un montón de pecado, no quitó nada. Pero esta frase, quitar el pecado del mundo, tiene dos sentidos. Por un lado, un sentido escatológico, completo, universal, que efectivamente va a ser así efectivo. Él va a quitar el pecado del mundo completamente, porque los creyentes esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. ¿Qué significa eso? Que no va a haber más pecado en el mundo, porque el Hijo de Dios lo quitó para siempre. Pero esta frase, quita el pecado del mundo, tiene un sentido muy personal también. Quita el pecado de tu vida. Quita el pecado de aquellos que vienen a Jesús en arrepentimiento y en fe. Y siempre hay alguna respuesta para el incrédulo, ¿verdad? O el escéptico. Decía, pero los cristianos siguen pecando. Sí, es cierto. Los cristianos seguimos pecando, pero desde que venimos a Cristo, y esta debería ser una realidad en tu vida,
si eres de Cristo, entramos en un proceso de santificación por medio del cual Dios, con la obra de su Santo Espíritu y el Evangelio, va quitando de nosotros muchos pecados. Por eso nuestra vida no es igual a lo que era antes. Y va quitando pecados no solo en cantidad, sino también en gravedad. Y aunque todo pecado es terrible y es grave, es de esperarse de que aquellos que son de Cristo avancen en la santificación. Ahora, esta frase, quita el pecado del mundo, es completamente clara al entender la obra de Dios en la salvación. ¿Por qué? Porque cuando vienes a Cristo, quita tu culpa. Quita la consecuencia del pecado, que es la condenación. Le quita al pecado el poder sobre tu vida. Es verdad que el creyente puede tropezar, pero ya no tiene el poder de esclavizarte. Ya no es como Faraón antes, que te decía, vaya a hacer más ladrillo y no le voy a dar paja, vaya a buscarla. Eres esclavo, no puedes moverte. Si Cristo te ha libertado, ya no eres esclavo. Y si eres esclavo, debes meditar acerca del Evangelio, si es que el Espíritu de Dios habita en ti, porque una de las evidencias de que alguien es de Cristo es que el poder del Espíritu Santo de Dios obra para vencer el pecado. Y finalmente quitará la presencia del pecado. Cuando ya estemos glorificados con cuerpos incorruptibles, el pecado será cosa del pasado y ya no podrá tener ninguna injerencia en nuestras vidas. Quiero preguntarte, estimado hermano, amigo, ¿ves esa obra de Dios en tu vida? ¿Ves la obra de Dios en tu vida por medio de este Cordero enviado para quitar el pecado del mundo, pero aplicado a tu propia vida? ¿Cómo fue que Juan conoció que el que allí venía era Jesucristo? Este es otro aspecto interesante de este texto que estamos estudiando. Nos dice allí en dos oportunidades, y yo no le conocía. Dice que Juan no lo conocía, y la idea es que no lo conocía, no lo había conocido personalmente como el Mesías, como el Cordero de Dios. Pero dice, el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, es decir, que hubo una revelación especial de Dios. Y hubo un doble testimonio, porque fue la voz de Dios y el mensaje de Dios Padre a Juan el Bautista acerca de Cristo, pero también el testimonio del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesucristo. Dice que lo que él escuchó fue, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces hay una gran connotación aquí acerca de la deidad de Cristo, el testimonio de la voz del Padre, el Espíritu Santo permaneciendo sobre él y Jesucristo como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero es interesante que cuando Jesús fue a bautizarse allí al Jordán, Juan primero estuvo reacio de bautizar a Jesús. Y ese es un razonamiento bastante lógico para nosotros, porque el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. Y entonces Juan se le oponía y dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora porque es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces, ¿cuál es esta idea? Bueno, Jesús no tenía pecado, él no tenía nada de que arrepentirse. Desde esa perspectiva, Jesús no tenía que bautizarse. Pero ¿qué significaba entonces cumplir con toda justicia? Bueno, Jesús venía para quitar el pecado
y en otro sentido cargar nuestro pecado, entonces Jesús se identificaba con nuestro pecado. Y entonces Él estaba de algún modo identificándose con el pecado de aquellos a los cuales venía a salvar. Y estaba bautizándose allí, no porque tuviese pecado, pero para identificarse con su pueblo. El bautismo también fue una figura de la cruz de Cristo, porque como decimos habitualmente, en el bautismo por agua se ilustra la muerte y la resurrección, la muerte o el dejar de una antigua vida y el vivir a una nueva vida. Pero Jesús utilizó esta idea de que la muerte o la cruz de Cristo era un bautismo. Él mismo dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustia hasta que se cumpla? ¿Y a qué se refería? Se refería a su muerte. Entonces la identificación de Jesús con su pueblo incluía el bautismo, la muerte y la unción del Espíritu Santo, que fue testimonio en su bautismo, y posteriormente la victoria sobre la tentación. Todas estas cosas nosotros como hijos de Dios somos partícipes. Estamos unidos a Cristo en su muerte, unidos a Cristo en la resurrección a una nueva vida. Somos bautizados en el agua como un testimonio del bautismo con el Espíritu Santo en nosotros. Y es por medio de esa obra de Dios en nuestra vida que tenemos poder para vencer la tentación y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, de este texto podemos ver que era importante para esas personas que allí estaban, también para Juan, comprender quién era Jesús. Dice versículo 30, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan había comprendido eso. Dice, Jesús es primero que yo, Él es el primero y el más importante. Él es eterno. Ya meditamos mucho acerca de lo que tanto Juan el apóstol como Juan el Bautista dijeron de Jesús. Pero Él dice, ahora viene aquí y Él es primero, es antes, Él tiene preeminencia. Yo soy nada más que un siervo, no soy digno de atar la correa de sus zapatos. Pero también una comprensión de lo que hace Jesús. Quita el pecado del mundo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y voy a aclarar también eso, porque eso hoy en día también tiene mucha confusión. El bautismo con el Espíritu Santo no se manifiesta, como muchos creen, con señales milagrosas. Bueno, muchos apuntan a Hechos capítulo 2, e innegablemente hubo señales milagrosas en Hechos capítulo 2. Pero ese no es el parámetro para decir que alguien tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar al creyente en el momento mismo en que esa persona cree, se arrepiente de sus pecados y cree. Dice, fueron sellados con el Espíritu Santo, con las arras de la promesa. Y el Espíritu Santo se ha de manifestar produciendo el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en una vida que refleja el carácter de Cristo, por lo tanto, una vida santa. Y ese testimonio es innegable en alguien que ha venido al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Como dijimos antes, es cierto, no va a estar glorificado, no va a cambiar de la noche a la mañana y ya no pecar más, pero habrá un cambio significativo, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, un cambio de lealtad, porque ahora es de Cristo, sigue a Cristo, ama a Cristo y confía que el Cordero que quita el pecado del mundo le ha quitado sus pecados. ¿Confías tú en Él? Si es así, entonces tienes el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor, de dominio propio. Y eso debe ser puesto en manifiesto en nuestro diario vivir. Y es verdad, el creyente batalla con el pecado, lucha, tropieza, hay un conflicto en el interior nuestro. Pero gloria a Dios de que no podemos andar según nuestra vieja naturaleza, sino que allí está la obra del Espíritu de Dios, moldeándonos y transformándonos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso necesitamos una y otra vez venir al Evangelio, porque allí está nuestra salvación, allí está nuestra santificación. Comprendió entonces quién era Jesús, comprendió lo que hacía Jesús. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿comprendes tú quién es Jesús? ¿Comprendes quién es Jesús? ¿Entiendes que es el Hijo de Dios que vino para quitar tu pecado? ¿Comprendes lo que Él hizo en la cruz, muriendo, cargando tu pecado, resucitando con poder? Y comprendes el testimonio. Es el testimonio que da la palabra de Dios. Podemos decir, es el testimonio de Juan el Bautista que dice, he aquí el Cordero de Dios. Es el testimonio de Juan el Apóstol que escribió lo que dijo Juan el Bautista. Es el testimonio de este predicador que lee la palabra inspirada de Dios. Y es el testimonio del Espíritu Santo que te habla a tu corazón y te dice lo que Cristo ha hecho por tu bien, para tu salvación. ¿Recibirás estos testimonios? ¿Recibirás el mensaje del Evangelio? De eso depende tu salvación eterna. Este Cordero que aquí vemos, humilde, manso, dispuesto a ser identificado con los pecadores y comenzando aquí, desde este relato, una vida de sumisión perfecta a la voluntad del Padre, llena de buenas obras, lleno de esfuerzos por anunciar el Evangelio, llenas de palabras transformadoras, llena de manifestaciones del amor y la misericordia de Dios, una vida como nadie ha vivido ni vivirá jamás, una vida perfecta, una vida que sería el gran atractivo para todos nosotros si pudiéramos ver a alguien perfecto en este mundo. ¿Quién no desearía verlo? ¿Quién no desearía estar junto a Él? ¿Quién no desearía aprender de Él? Pero no solo eso, sino que estuvo dispuesto a entregarse por ti y por mí. Él es el Cordero. Él es el Cordero, cantábamos, que inmolado fue desde antes de la fundación del mundo. Pero si miramos hacia la eternidad, vamos a ver a un Cordero glorioso y lleno de majestad. Y voy a adelantarme un poco en la lectura bíblica que estamos haciendo en la mañana, pero quisiera leer con ustedes Apocalipsis capítulo 5, por lo menos la primera parte. Vamos a leerlo completo, porque es maravilloso este capítulo. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro y de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, este es el Cordero que hizo posible nuestra salvación, el Cordero que es digno de toda nuestra alabanza y adoración. A la luz de esta revelación bíblica, somos llamados también por la palabra a vivir vidas santas. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:16: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y luego él lleva a la gente a considerar que esto es importante en todo el tiempo de nuestra peregrinación, es decir, somos peregrinos. Vamos hacia la eternidad. Nuestra vista tiene que estar en eso que leímos de allí de Apocalipsis, donde vemos al Cordero en el trono. Y luego dice Pedro, haciendo alusión a lo del pasado: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En el pacto de redención ya estaba destinado para tu salvación, para mi salvación, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, a la luz de todo esto, ¿hay otra cosa en la que podamos tener fe y esperanza para nuestra salvación, excepto el Cordero? No hay nada más. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio nos llama a considerar a Cristo, a considerar el Cordero. Aquel que no es de Cristo debe ver a ese Cordero muriendo por él, pero también debe ver a este Cordero exaltado en el trono y digno de toda la gloria y la honra. Nos llama a peregrinar en este mundo andando en santidad, de acuerdo a la palabra de Dios. Y quiera el Señor ayudarnos a todos nosotros en esta semana a maravillarnos en el Salvador que tenemos y a poder dar testimonio, como lo hacía Juan, de que el Cordero de Dios ha venido, que ha quitado el pecado del mundo. La pregunta es, ¿lo ha quitado de tu vida? Si el Cordero de Dios ha quitado tus pecados, si has recibido el perdón, ¿cómo no exaltarle? ¿Cómo no dar testimonio de él? Oremos.